Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente presenta. Un honor compartir con todos ustedes en esta oportunidad de 8 a 9 de la noche a través del canal 27 RNN HD. Les recordamos que estamos transmitiendo, por cierto, a través de este canal 27 en toda la red nacional de cable y televisión abierta, y también estamos en programa diferido en el canal 20 de Nexo TV para toda la región norte del país y también a nivel nacional. Como siempre, tenemos un tema de agenda nacional y también a un invitado que puede compartir con nosotros este tema de agenda nacional. Hoy hablaremos de temas interesantes en el sector financiero, sobre todo el tema de la deuda, el tema de los bonos, el tema de las inversiones en renta fija variable, lo que está pasando en el mundo actualmente y específicamente que atañe a la República Dominicana. Un honor compartir con nuestro gran amigo y hermano, el licenciado José Alfredo Guerrero, a quien damos las buenas. ¿Cómo estás, José Alfredo? Bien, gracias, Luna. Encantado de estar aquí nuevamente. Qué bueno. José Alfredo es uno de las personas más acuciadoras en el ámbito de estudiar a fondo todo el tema de la deuda externa en la República Dominicana. Tiene una columna semanal en el periódico digital acento.com y ha escrito aproximadamente, José Alfredo, más de 20 artículos relacionados con el tema de la deuda. Como 40 artículos. Bueno, era por dos entonces. Bueno, escribir 40 artículos sobre el tema de la deuda externa de la República, de deuda pública y externa, es una proeza, pero evidencia que José Alfredo le da un gran seguimiento a este tema y a otros temas también que tiene en lo que es su página, su blog, que se llama José Alfredo Guerrero también, donde usted puede analizar y puede navegar y puede investigar sobre todos los temas, el sector real, el sector turístico, el tema de la deuda, servicios, todo, y puede ver quizás lo que yo considero una de las datas estadísticas más interactivas que hay en la República Dominicana, porque las que vemos, y quizás tú nos expliques un poquito antes de empezar sobre el tema de la página y el blog, que lo que vemos en los diferentes webs son informaciones muy estáticas sobre informes, sí, pero claro, la data tuya va agregando y va comparando y va graficando al mismo tiempo. Sí, correcto. Es una página, un portal gratis, se llama josealfredoguerrerob.com. ¿Gratis? Sí, es gratis. Pero alguien te paga para que lo tenga arriba. Realmente lo que he hecho con la información pública, que generalmente se distribuye en cuadros de Excel, como tú bien dices, cuadros que son estáticos, lo convierto con una herramienta que se llama Power BI de Microsoft. Se ponen como datos como tablas y gráficos dinámicos. Sí. O sea, uno puede entrar ahí, por ejemplo, en el tema de la deuda y elegir, por ejemplo, en un cuadro de acreedores. Vamos a hacerlo, vamos a pedirle a nuestro director, que él está ahora mismo en la página. Ah, mira aquí qué bien. Y sin antes entrar en profundidad en el tema de la deuda, quizás dándole ahí mismo. Exacto, se le da deuda pública y entonces ahí muestra acreedores, servicio. Vamos a entrar a servicio. Servicio de la deuda. Exacto, ahí. Sí, lo que carga entonces es un app en Power BI, en el que entonces se ve toda esa información. Fíjate, por ejemplo, en el servicio de la deuda. Ahí está. Si nos vamos al primer cuadro, Ese es el primer cuadro. Abajo hay una para moverse a la izquierda. Como si fuera un PowerPoint abajo en la Sí, abajo hay una pestañita donde se muestra, debajo del cuadro. Ahí. Debajo del cuadro, en la línea inferior, exactamente, por ahí. Eso, exacto, pero a la derecha, a la izquierda, mejor dicho. Okay. Esa es la página de las notas. Ok, perfecto. Otra más, dale otra más. Correcto, mira por ejemplo esa información que está ahí. Esa información es el servicio de la deuda de todos los acreedores. Crédito Público tiene un cuadro... ¿Hasta qué fecha tú tienes? Yo tengo hasta mayo del 2019. Hasta mayo del 2019, claro. O sea que está totalmente actualizado, caliente. Sí. Lo que pasa con ese es un cuadro de Excel que tiene anual Crédito Público. Él tiene el año 2009 al 2019. Hay 10 cuadros de Excel. Sí. Entonces yo le he combinado un modelo de datos para uno elegir entonces del bloque que está a la izquierda. Ahí yo elijo un acreedor, por ejemplo. Fíjate que ahí está el primero que está señalado, pero si yo busco en la lista, por ejemplo, la de bonos, si sigo hacia bonos, sigo bajando, busco la que dice bonos, más para arriba. Hay dos bonos, hay bonos internos y bonos externos. Los bonos de la deuda pública, un chin más para arriba,
Ahí le da, para que nos vemos acá, le da bonos. Bueno, dale un acreedor, por ejemplo. Ese acreedor, dale ahí. Ok, ahí está la gráfica a la izquierda. ¿Qué dice ahí? Ahí está la deuda externa. Está bonos ahí. Deuda externa de claro, bonos. pero esos bonos son los bonos internos, me parece, ¿no? Dice deuda externa arriba. Sí, deuda externa. Ah, ok, mira ahí entonces, exactamente. Mira ahí la historia de los bonos soberanos, los bonos de deuda externa. Ahí está el servicio de la deuda arriba, en cada año, como inicia cada año, lo que se desembolsa, los nuevos préstamos, y entonces también está el servicio, el pago de principal, el pago de capital, el pago de interés y cómo está la deuda al final. Y entonces yo calculo una tasa de interés para el año. Entonces fíjate, en el gráfico lo que tenemos es un gráfico en dos ejes. En las columnas lo que se ve es el saldo de los bonos. Sí. ¿Qué estamos viendo ahí? Bonos que están cada vez subiendo. Sí. En cuanto al saldo, porque es el instrumento principal en que se endeuda el gobierno dominicano. Sí. Pero fíjate que la línea lo que te muestra es... ¿Qué porcentaje actualmente de deuda externa? Actualmente el 71%. Fíjate que ese cuadro, fíjate que las dos últimas columnas están más o menos igual. Sí. Lo que pasa es que el dato de mayo no incorpora los 2.500 millones de soberanos que se emitieron ahora en junio. Sí. Entonces ahí sube a 71%. Pero fíjate que la tasa de interés entonces está siendo cada vez menor. Exacto. O sea, el país ha estado endeudando con acreedores privados en el extranjero a cada vez en mayores saldos y a menores tasas. Lo que significa que el servicio de esa deuda baja. El servicio es cada vez menor y también ahí se está mejorando el perfil de la deuda en cuanto al plazo. Porque es el promedio de la deuda se alarga cada vez más y el porcentaje de deuda que se tiene a corto plazo, por ejemplo, es apenas de un 10%. O sea que son indicadores importantes para el portafolio de la deuda. Ok, para entrar bien de lleno en materia, ya tenemos, qué bueno que John se setió bien con la página. Hemos visto siempre el mismo tema con relación al tratamiento de la deuda y todo el mundo siempre se enfoca en un cuadro estático ascendente y lo que llamamos el stop de la deuda en un punto específico. Pero no se analizan en profundidad lo que es el perfil que tú has explicado, los diferentes tipos de instrumentos. Y lo que es el servicio también, que también lo hemos visto aquí, cómo ese servicio se va manejando y va interactuando para que ese stop, que parece alto, sea sostenible financieramente. Correcto, o sea, lo que más se ve en la prensa es un solo indicador, que es el indicador de deuda PIB. Es un indicador de solvencia de la deuda. Ahora mismo está en un 38, 39%. Pero realmente no solamente no es solo ese indicador. En un curso de sostenibilidad de deuda, por ejemplo, hay que ver otros indicadores, por ejemplo, el riesgo de la tasa de interés, el riesgo de la tasa de cambio, el riesgo de la tasa, por ejemplo, la tasa de interés, una cosa que ha hecho el país, por ejemplo, es que ya prácticamente el 90% de su deuda lo tiene en tasa fija. Eso ha contribuido a la emisión de bonos soberanos, que son de renta fija, pero también Crédito Público ha tenido una política de tasas que estaban variables, realmente convertir esos préstamos a tasa fija. O sea que el riesgo de la tasa de interés, el país no lo está corriendo. Explíquele a nuestros amigos televidentes, José Alfredo, la importancia de tener una connotación porcentual de una mayor cantidad en deuda a tasas de interés fijas que a tasas variables y el impacto que eso tiene en la sostenibilidad de la deuda. Sí, bueno, todo el que ha tomado un crédito a tasa variable debe conocer bastante tal vez acaba pagando más intereses que el capital. Sí, entonces te puede poner en situación incómoda. O sea, hay mucha gente que ha tenido que entregar apartamentos, carros, cuando la tasa de interés se ponen fija por un tiempo y luego suben. Realmente es una apuesta. Lo que ha visto Crédito Público es que en sus perspectivas, en sus análisis de la tasa de interés, vieron mejores alternativas de poner la tasa fija. Y en los informes que presenta el Congreso todos los trimestres, está poniendo ahora una nota del ahorro que ha significado eso. O sea, ellos comparan lo que hubiesen pagado con respecto a tasa variable y lo que están pagando con tasa fija. Y hasta ahora el país ha tenido ahorros en esa situación. O sea, que como política deliberada lo han hecho. Lo mismo con la tasa de cambio. En la tasa de cambio, el país tiene, por estar en la zona del dólar, su mayor concentración de deuda en dólares. Pero fíjate que ahora,
con las emisiones de bonos en pesos en los mercados internacionales, ese coeficiente se ha reducido. Andamos ahora por un 68% de la deuda pública total en dólares y la diferencia en pesos. Yeah. Que es un detalle interesante. O sea, mucha gente que critica la deuda y critica al país, no se detiene a pensar que cómo es posible que un país que pintan como que está tan mal, ¿cómo puede emitir bonos en su propia moneda en mercados internacionales? Exacto. Que es un lujo que solo hacen países que están bien. Vamos a hablar de ese tema en el segmento siguiente. Pedimos tu permiso. Venimos en breve, amigos. Bien, seguimos en este interesante conversatorio con el licenciado José Alfredo Guerrero. José Alfredo, déjame felicitarte porque realmente tú haces un esfuerzo inconmensurable con esta página y la cantidad de datos que tiene. Ya vamos a seguir viendo, pero solamente con un acápite, que es el tema de deuda. Pero asimismo podríamos ir a entrar al tema del turismo, claro, ver todas las estadísticas turísticas, visitantes, gasto promedio, tasa de ocupación, todo lo que son los headlines principales de cada sector. Y también en lo que son los precios reales, que ahí viene ya toda la economía, claro, que ahí sí hay mucha data. Correcto. Y creo que es un tema que debemos de mantener arriba. Y ojalá que tú puedas recibir todo el apoyo que necesita un proyecto como este para que siga siendo exitoso, porque le sirva a muchísima gente. Claro, gracias. O sea, no solamente le sirve a los economistas que están interesados o a la gente interesada en saber componentes de deuda, sino que impacta realmente a todos los agentes económicos. Sí, o sea, que vamos a ver si hacemos un due diligence de marketing del proyecto. Ah, bienvenido, gracias. Tú mencionabas algo interesante al final del primer segmento y era lo que ha hecho la República Dominicana ya por 2 veces continuada, que es una emisión de deuda en pesos dominicanos. Sí. Lo hizo primero con un monto de 40 mil millones y ahora con 50 mil millones. Claro, así es. Y lo hizo ahora en una emisión de más largo plazo. Exacto. Salió a 5 y luego salió a 7. Así es. Entonces, fíjate algo interesante, José Manuel. Cuando ese bono se emite en pesos dominicanos, el riesgo cambiario lo corre el dueño del bono. Tú te pones a ver ese bono, el primer bono que se emitió tiene una pérdida cambiaria. La tasa de cambio se movió desde esa fecha hasta la fecha actual. Eso es muy importante. Eso es como para repetirlo, como en mayúscula y en cámara lenta, porque sí, para que se entienda. Yo quiero que tú lo repitas, claro, porque cuando decimos que el riesgo se le traspasa al inversionista, al que compra, correcto, es que, bueno, tú tienes una tasa, pero la tasa va a estar en función de cómo varíe. Exactamente. Tu tasa de interés va a estar en función de cómo varía la tasa de cambio. Entonces, en un momento te puede beneficiar, claro, y en otro te puede perjudicar, pero es riesgo de él, que es lo contrario al riesgo de nuestro país de tener que pagar en dólares capital e intereses de deuda. Exacto. Esa persona, por ejemplo, si ahora lo que el gobierno, lo que el país le va a entregar a esa persona es pesos. O sea, compraron un bono en pesos, van a recibir pesos. Si cambiaran ahora, suponte que ahora mismo se pagara ese bono, esas personas van a recibir mucho menos dólares que el que invirtieron. Mucho menos no, o sea, las pérdidas cambiarias son como de 20 millones, más o menos. Pero es una pérdida que asume el que compra el bono. Y fíjate que aún en una situación en que el país, en que el inversionista que compró el bono tiene una pérdida cambiaria, aún así el país puede emitir nuevamente otro bono. O sea, ¿cómo se logra eso? Eso se logra porque realmente las personas que están comprando bonos soberanos dominicanos ven al país con otra óptica. Sí. Y la ven con una óptica, que es importante eso, José Manuel, que no es que se le hace una propaganda para engañarlo, no es una publicidad que se le hace para que compren a un país, no. Tú lees un prospecto de un bono y realmente no te dan ganas de invertir en el país, porque el país tiene que explicarle a todos los inversionistas los problemas que puede pasar en el país para que ellos no cobren su dinero. Exacto. El país tiene que explicar ahí sus debilidades, por ejemplo,
lo que puede pasar en el país con las remesas, lo que puede pasar en el país con el turismo, el problema, por ejemplo, del riesgo político, el problema de desastres naturales. O sea, el país tiene que explicar ahí todo, el problema de la electricidad, por ejemplo. Sí. Tú lees un prospecto de un bono soberano y el país se asume a culpa. Sí. De la mala gestión que ha tenido el sector eléctrico, porque no puede hablar mentira. O sea, él tiene que decirle a la gente, a los inversionistas que van a comprar, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, exactamente. Y en la parte de riesgo tiene que estar muy bien así. Bueno, no vamos a decir lo bueno y lo malo, vamos a decir, tiene que poner en una balanza las expectativas positivas y las expectativas negativas. O sea, tiene que explicarle los riesgos. O sea, el que va a comprar riesgo soberano dominicano sabe en un capítulo todos los problemas que pueden pasar de que él no reciba sus intereses o que reciba su capital. Eso quiere decir entonces, José Alfredo, quizás tú nos puedes explicar, que cuando un inversionista está sopesando diferentes inversiones a través de un banco de inversión con el cual está trabajando, le presentan Perú, Paraguay, exacto, República Dominicana, Ecuador. Exactamente. Eso quiere decir que nuestro país tiene mejores ventajas, mejores expectativas negativas. Oye, qué interesante. Mejores expectativas negativas que los otros que la tienen peores. No, y de hecho, ¿tú sabes qué mide eso? Eso lo mide un índice que se llama el ENVI, el Emerging Market Bond Index. Es un índice que ha creado el JP Morgan y que todos los días se publica en la página de crédito público. Y tú ves el índice de República Dominicana está por debajo del promedio de los países emergentes. O sea, República Dominicana es para los inversionistas un mejor riesgo que el promedio de los emergentes y mucho mejor riesgo que América Latina en promedio. Bueno, eso exactamente, eso mide lo que yo estaba planteando. Exacto. Porque un país, por ejemplo, emergente, lo que tiene que hacer es que tiene que pagar un margen, por ejemplo, sobre lo que paga un bono de los Estados Unidos, que es el referente de calidad. Exacto. Si el bono de Estados Unidos, por ejemplo, a 30 años está en un 2.5 y el ENVI de República Dominicana está en 3.30, entonces tú tienes que sumar 3.30 más 2.5 y lo que se puede emitir, por ejemplo, ahora mismo de un bono de 30 años es un 5.80. ¿Entiendes? Entonces... Es muy parecido al cálculo del Big Mac. Muy parecido, o sea, es prácticamente... y entonces ese índice está todos los días. Todos los días usted entra a crédito público y ve ahí el índice de República Dominicana por debajo. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar, como cambia todo. ¿Tú lo tienes en tu página? Ese no, ese está en el crédito público. El crédito público incluso ya está usando el Power BI para algunas estadísticas que son dinámicas, que es muy interesante. Como esa que cambia diariamente. Claro, mira, por ejemplo, en ese índice del ENVI, tú puedes ver que en el año 2008, por ejemplo, República Dominicana tenía un índice ENVI de 1.800 puntos básicos. 1.800 puntos básicos. ¿Y ahora? Eso significa 18%. O sea que si un bono de Estados Unidos pagaba un 2%, un bono de República Dominicana debería salir al 20%. Lógicamente, cuando el índice estaba... que es el promedio más... El promedio más el margen. Lo que paga Estados Unidos más el margen. Pero fíjate, en esos años no se emitía bonos soberanos. Claro. El país se inicia nuevamente en los bonos soberanos a partir del año 2009, cuando el índice entonces empieza a mejorar. Sí. Y ahora mismo el índice anda por 3.14, 3.15. Sí. Sí. Y la América Latina, por ejemplo, anda por 500 puntos básicos. O sea, cuando estamos negociando, en el momento que está el proceso de lanzar el bono República Dominicana, nuestros negociadores andan con su app y el índice ENVI ahí actualizado, claro, porque es parte de la negociación. Exactamente, así es que se vende. O sea, el que compra un riesgo dominicano, porque es lo que tú dices, o sea, y esos mismos bancos que asesoran a República Dominicana, asesoran a otros países. Fíjate, esas personas no se contratan para hacer una campaña de relaciones públicas a favor de República Dominicana, porque esas son bancos de inversión que trabajan para los mercados de capitales. O sea, ellos no tienen interés en hacer unas relaciones públicas para República Dominicana para vender 2.500 millones de dólares, ¿tú entiendes? Exacto. O sea, ellos tienen una responsabilidad con los mercados de capitales, no con República Dominicana. Ya. O sea, qué interesante, porque a veces siempre, y qué pena que las personas que opinan, bueno, vamos a decir los opinadores, porque muchas veces se quedan frisados en la misma gráfica, pero no analizamos ni le dan a entender al público, a la gente que tiene que tomar decisiones, la importancia de una serie de indicadores que son la base realmente de las negociaciones. Porque la gente pensaría que, bueno, una tasa, pero ¿cómo se calcula? ¿Cómo se llega ahí? No, claro. Unos plazos, ¿cómo se llega ahí? Y eso evidencia que realmente la República Dominicana tiene un real posicionamiento muy positivo, José Alfredo, en la banca internacional. Así es. Es correcto, lo tienen.
Lo que pasa es que la oposición, por ejemplo, ataca mucho el tema de la deuda, Sí. porque si no habla de la deuda, ¿de qué tiene que hablar? Tiene que hablar de que va a subir ingresos o de que va a reducir gastos, o hacer una combinación de las dos. Entonces siempre buscan como chivo expiatorio la deuda. Sí. El problema del país es la deuda. No, la deuda es una parte integral del presupuesto. Yo siempre digo que la deuda es un matrimonio trial. Claro. Es trial porque un presupuesto que es ingresos-gastos, si los gastos son mayores que el ingreso, el financiamiento tiene que estar aprobado. Claro. Y eso está en la Constitución de la República, en el Exacto. artículo 233. Exacto. O sea que la deuda es un asunto que está ahí, o sea, sirve para cubrir el déficit y pagar las amortizaciones. Sin embargo, lo que critican el tema de la deuda, y no queremos que nos enfoquen dentro de una posición en donde podrían decir, no, pero esta gente lo que está a favor de que el país se siga endeudando. No tenemos que verlo así, tenemos que verlo de otra manera mucho más dinámica, porque el problema es que si los que opinan tuvieran y dijesen, porque fíjate que el problema de la deuda es insostenible, pero esa misma gente nos dice, bueno, ¿y qué podríamos hacer para mejorar nuestra capacidad de pago, bajar el nivel de deuda? Pero nunca dicen, y por ejemplo no lo han hecho, la necesidad del tema del pacto fiscal. Lo dejan, porque sabe que en algún momento a ellos también les va a tocar y los va, como el mismo fondo recomienda y habla siempre en su misma carta del artículo 4 cuando presenta su informe, el tema, las exoneraciones, las exenciones, que hay que bajarlas. Claro, exactamente. Entonces no se va por ahí ni se habla de eso. Vamos a seguir con estos temas en el segmento siguiente. Venimos en breve. Lo voy a decir. Bien, seguimos, bueno, estamos muy motivados porque estamos viendo datos muy interesantes sobre el tema de la deuda y estamos también viendo que hay páginas como la de crédito público que están siendo muy interactivas. Y esa página de crédito público tan interactiva es gracias a José Alfredo Guerrero, que a través de una consultoría privada para el Ministerio de Hacienda pudo asesorar para que eso esté hoy en día online, in time, todo el tiempo. Gracias. La página de crédito público, que aunque la revisa el ojo me dice que está en pantalla, efectivamente. Vamos a la página principal, John, para que veamos cómo nuestro público puede entrar. Pero para ahí, en lo que él va preparando, no hay duda de que este es un elemento que yo no lo veo en ningún comentario, en ninguna opinión, ni lo veo tampoco en ningún análisis que trate sobre el tema de la deuda, de aquella gente que trata en el tema de la deuda a nivel público. ¿Cuál tú dices? El de la... El ENVI. Ah, sí, ese no lo trata mucho. Es que solo se han centrado en el tema de la deuda PIB. Y lógicamente la deuda PIB, desde que el país se incorporó a los mercados de capitales, ha estado subiendo ese índice. Pero ha ido subiendo a medida que también otros indicadores de la deuda, del riesgo de la deuda, han ido mejorando mucho. Ya. Como las tasas de interés más bajas y todo. Ahí está la página. Ahí está la página, que es maravillosa esa página porque tiene todo. Inicia con un cuadro donde tiene los acreedores principales. Ajá. En el gráfico de al lado, ahí tú ves entonces la evolución de los saldos. Sí. El azul más intenso es la deuda interna y el más claro es la deuda externa. Sí. Y la línea roja entonces Esa se puede ampliar, John, se puede subir. Esa se le, bueno, si puede ampliarla con el browser. Porque esa lo que va entonces es un cuadro que da los datos. Ah, ok. Vamos hacia atrás otra vez. A inicio, correcto. Sí, bueno, ahí da los datos específicamente ahí da los datos componentes del externo. Pero él va abriendo, por ejemplo, en ese caso ahí tiene los deudores, ahí lo tiene por deudores, o sea, gobierno central, resto del sector público no financiero. Pero luego va abriendo a nivel de acreedores, multilaterales. Y dentro de multilaterales luego tiene uno del BID, Banco Mundial, bilaterales, ahí se ve todo. Agencias internacionales. O sea, que va haciéndolo de esa manera. Okay, también presenta cómo se están mercadeando los bonos dominicanos y la curva de yield, la curva de rendimiento del bono. Okay. Pero esa página es excelente porque eso se actualiza mensual. O sea, aquí, señores, después de la creación de crédito público... Este es el ENVI, es el índice ENVI. Si podemos ampliarlo en lo que vamos hablando. Sí.
Señor, aquí antes no existía información de deuda, porque en primer lugar la deuda se contrataba de manera muy atomizada. Acuérdate que cada ministro tenía la capacidad de endeudar al país, solo tenía que buscar una carta del presidente, un poder del presidente para salir a buscar, por ejemplo, el ministro de la Fuerza Armada, ir a buscar lanchas. ¿Qué nos dice esta gráfica? Ese es el índice ENVI, precisamente. Ese índice lo que va marcando es el margen o el spread que tiene que pagar un país emergente, como República Dominicana, sobre bonos de los Estados Unidos. Es como el margen que tengo que pagar sobre el referente de calidad. Sí. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros somos la línea roja, y entonces ese índice, exacto, si uno se mueve allá, ponte en el punto final allá, uno ve que para la última fecha, ahí está el índice. Okay. ¿Cuánto tiene República Dominicana ahí? Tú ves, 3.14. Sí. Exacto. Eso significa 3.14%. O sea, para un bono, por ejemplo, que paga un 2% de Estados Unidos, nosotros tenemos que pagar 3.14 de margen. Exacto. Y entonces el rendimiento fuera 5.14. Exacto. Pero fíjate la tendencia. Nosotros tenemos mucho tiempo en la que estamos por debajo del promedio de los países emergentes y mira cómo está Latinoamérica. Exacto. Latinoamérica se percibe mucho por riesgo, por los problemas de Venezuela, lo que tuvo Argentina. Sí, Nicaragua. Y entonces es un indicador muy bueno diariamente de la situación. La tasa negra es el promedio de América Latina. La tasa, exacto. La tasa azul es los países emergentes. El promedio de los países emergentes. O sea, que nosotros estamos en una posición muy favorable, favorable para seguir emitiendo deuda. Pero claro, por eso es que tú sales a vender 2.500 millones y te piden demanda por 4.000 millones. Exacto. O sea, hay una sobredemanda del riesgo soberano dominicano. ¿Qué no le pasaría, por ejemplo, a un país que estuviera en la tasa negra? En el caso de Venezuela, si fuera a vender 5.000 millones, se pasaría quizás un mes tratando de venderlo. Exacto. Tendría problemas. Incluso a veces ni sale. Porque, por ejemplo, cuando esos índices están muy altos, el país no sale. No sale. Por ejemplo, cuando la crisis del 2008, el país simplemente no salió. No, y que no tiene la capacidad de demostrar en un prospecto las cosas favorables de ese país. Entonces dice, bueno. Y para que tú veas, por ejemplo, en el 2012, Luna, ¿cuántos bonos soberanos se emitieron? ¿Cuántos? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque fue un año electoral, estaban muy cerca las encuestas. De hecho, yo creo que el presidente Hipólito Mejía, el expresidente, estaba puntero en las encuestas. Entonces, fíjate, en los riesgos, en los prospectos, uno de los riesgos que pone el país es el riesgo político. Y a los inversionistas se les estuvo diciendo, como riesgo político, que la oposición no cree en la deuda. Entonces, puede ser que si la oposición gana, entonces puede haber un problema con el no pago de la deuda. Sí. Y eso entonces, si tú lo pones en un prospecto en el año 2011, cuando tú saliste, en el año 2012 ni se te ocurra salir. Yeah. Porque tú estás entonces en un gobierno que está segundo en las encuestas y entonces tú no sales a vender bonos. Entonces el país ni siquiera se acercó a los mercados de capital en el 2012. Así es. Tú hiciste en Twitter, recuerdo, hace unas 2 o 3 semanas, un análisis muy interesante en 2 tweets con una serie de variables, creo que eran 7 variables, con relación a estas posiciones de República Dominicana favorables y contra aquellos que opinan sobre el tema de la deuda. Y yo quisiera que empecemos a analizar eso, de lo que sería una política contra deuda. Ajá. O sea, ¿qué no hacer para que la deuda no siga subiendo? O sea, y tú entonces empezabas a decir, bueno, pues entonces no vayamos a los bonos, no vayamos a los mercados internacionales. Claro. Digámosle al país que de ahora en adelante está todo cubierto porque el nuevo presupuesto va a poder cubrir todo eso. Explícanos en detalle. Sí, bueno, tú sabes que cuando se aprueba el presupuesto, acuérdate que la parte del presupuesto, la parte de la deuda que es un gasto, es el pago de intereses. Sí. El pago de amortización no es un gasto, es realmente un financiamiento negativo. Sí. Entonces el plan de financiamiento que se aprueba en el presupuesto es para el pago de la amortización más cubrir el déficit. Entonces, la contradeuda sería, bueno, si un gobierno sube, entonces no quiere más deuda, en primer lugar lo que está diciendo es, no voy a pagar la deuda, o sea, no voy a pagar las amortizaciones. Entonces, bueno, ahí está bien, o sea, si yo no pago las amortizaciones, no tampoco voy a recibir los desembolsos. Exacto. O sea, todo lo que yo tengo contratado de deuda no va a venir más. Y entonces, ¿qué voy a hacer entonces con los gastos? O sea, entonces tengo ahí que plantearme entonces seriamente qué voy a hacer con los gastos. Y realmente yo planteaba un escenario en el que al final del día lo que pasa es que
Yo cuando hice ese artículo, incluso yo lo que opinaba es que en el año 2020, si hay elecciones, gana la oposición, aquí se va a estar emitiendo bonos soberanos en el mes de marzo del 2021 o en el mes de junio. Porque ese financiamiento, si hay un cambio que no sea muy conflictivo, por ejemplo, en que llegue la oposición, van a usar el financiamiento. Entonces tú tienes aquí economistas, por ejemplo, que son de la oposición, contrario a la deuda, que después tú lo vas a ver entonces haciendo prospectos y saliendo entonces con qué cara van a ir, ¿te entiendes? O sea, pero yo digo que lo que pasa con la oposición también, en los economistas que trabajan en partidos políticos, que ahí entonces es como que una licencia poética, así como hay licencia poética, también los economistas exageramos mucho cuando participamos en partidos políticos y entonces el mensaje es simplemente destacar lo malo. Sí. Porque, o sea, lo que pasa con la deuda es eso, o sea, que tú hablar bien de la deuda, hablar bien del país, de los indicadores del país. Entonces, como partido de oposición no lo puedes hacer. No, y que tampoco analizamos ni correlacionamos los niveles de deuda con los niveles de deuda a nivel mundial, porque yo no conozco un país que esté en el fondo, que creo que son 198 países que están en el fondo, que no tenga una alta capacidad de endeudamiento, por el contrario. Y lo que pasó a raíz de la crisis internacional del 2008 en los Estados Unidos, arrastró a la economía mundial hacia un proceso de endeudamiento. Fíjate lo que hizo los Estados Unidos, que llegaron a emitir deuda y pagando 0% de interés. Sí. No, y el tema está, o sea, los recursos que te da la deuda, ¿qué va a hacer con ellos? O sea, tú no vas a pagar la amortización, está bien, no paga amortización, pero entonces, ¿cómo vas a sustituir los desembolsos que no van a llegar? O sea, va a tener que hacer una reforma impositiva terrible, o va a tener que hacer una reducción de gastos. Sí. Por ejemplo, la oposición ahora critica que hay 600.000 empleos, pero ninguno ha planteado, si yo subo, voy a sacar 200.000. Pero va a meter 200.000 más. Bueno, ahí es que lo que te digo, o sea, es simplemente criticar la deuda por criticarla, o sea, que hipotecamos al país, y no hipotecamos nada al país, realmente con la deuda. Otra cosa, por ejemplo, que dice mucho la oposición es que la deuda de bonos no debe ser porque no tiene objetivos particulares, que debemos endeudarnos es con los multilaterales. Lo que pasa con los multilaterales es como si fuera... Los multilaterales, yo siempre explico que es como si fuera una cooperativa. Tú estás en una cooperativa y te prestan un porcentaje de tu aporte. Entonces, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en el BID, en todas las instituciones, tenemos un límite de crédito que no da. Vamos a aplicar eso porque hay un tema muy interesante que tiene que ver con lo que es el due diligence, de ir hacia un multilateral, en un financiamiento, por ejemplo, de infraestructura, en lo que son los tiempos. Venimos en breve, amigos. Bien, llegamos al final de este interesantísimo conversatorio con José Alfredo Guerrero. Una de las cosas que tú explicabas al final, yo creo que es importante que quede en la memoria de aquellos hacedores de opinión, o futuros o presentes o medios, hacedores también de políticas públicas, porque el tema de los financiamientos con la banca multilateral, a veces la gente dice, no, pero que no es bueno endeudarnos en bonos. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Hacemos una rifa de loto, como la que hacía el PLD antes, que eran a peso las boletas. ¿Por qué? Vimos como hace una semana también estuvo aquí una misión de la OPIC para abrir las compuertas para futuros proyectos de desarrollo en la República Dominicana a través de una agencia que es una agencia especializada para proyectos norteamericanos. Al igual que pasaría, por ejemplo, con el Eximbank. Pero, ¿qué pasa si juntamos OPIC, Eximbank, BID, Banco Mundial? Y cuando digo BID y Banco Mundial, hablo de las agencias especializadas para el sector privado de ambas instituciones. Pero no es como pasa con los bonos, que tú coges un prospecto y te vas a los mercados internacionales y levantas $2.000 millones en segundos. Para tú aprobar un préstamo, un proyecto en una multilateral, te puede llevar hasta 3 años. Así es. Cuéntanos de tus experiencias con esos trabajos así. Sí, realmente, en primer lugar, la parte de los bonos, o sea, no se puede sustituir. O sea, no es que
Los multilaterales no tienen una línea de crédito en el que nosotros podemos sustituir los bonos por los multilaterales. Por lo que te comentaba al final de que realmente en esas instituciones tenemos un tope de crédito. Es como cuando tú vas a un banco y los bancos tienen línea de crédito dependiendo del cliente. En este caso, nosotros tenemos limitaciones al acceso de fondos que tenemos allá. Y lo que tú dices es una realidad, o sea, tiene que ser sobre proyectos específicos y realmente eso tiene su trámite. El trámite que puede ser año y medio, 2 años. Y también entonces ahí el país tiene que someterse a esquemas de contrapartidas, etcétera. ¿No? Eso tiene su mercado, que es para obras de infraestructura, vías, etcétera, ¿no? Y también, pero también apretado para reformas institucionales, pero básicamente son proyectos focalizados. Ahora, el financiamiento fundamental, como está en la Constitución, es que cuando el gasto es mayor que el ingreso, tú tienes un plan de financiamiento para cubrir el déficit y pagar la amortización. Exacto. Entonces el bono soberano realmente cubre todo. O sea, el dinero es fungible. Entonces, el dinero, yo siempre explico. O sea, está ahí en la caja y sale claro, para todo. O sea, eso tengo un pote. O sea, yo a veces cuando doy unos diplomados de Hacienda Pública le digo, lo que ustedes cobraron el 25 fue de los bonos soberanos. Porque realmente el dinero está ahí. O sea, entra como una liquidez y entonces se paga, ¿no? Eso me recuerda a mí que yo también dando clases y cátedras en INTEC, cuando la gente me preguntaba, a los alumnos, profesor, ¿y el dinero inorgánico cómo es? O sea, físicamente. Entonces yo sacaba una papeleta de 100 pesos y la rompía en dos. Dice, dígame cuál es inorgánico o orgánico. Claro, yo volvía, la unía y la pegaba otra vez. Pero, mira, interesante que tú ahora menciones de dinero inorgánico, porque una de las fuentes, por ejemplo, que se puede sustituir la deuda es precisamente crear dinero. ¿Y cuál es el efecto de eso? O sea, porque en definitiva el dinero va a tener que llegar a algún momento. O sea, o tú reduces gastos o aumentas los ingresos por impuestos. Y al final, si tú vas a tener un déficit, te va a poder emitir. Mira, si el país rompe, hace un rompimiento de lo que es esta experiencia de acceso a los mercados de capitales. O sea, vamos a repetir entonces los episodios de inflación inorgánica, de emisiones de pesos, porque a la hora al final del día, el político va a emitir dinero para hacer obras. O sea, si meten a los gobiernos, suponiendo que hay un cambio en la administración del Estado, si realmente la oposición llega y rompe esa reputación financiera que tiene, el país se vaya a pique. Sí, no es así. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con la crisis internacional de los Estados Unidos, que los Estados Unidos estuvo emitiendo valores por casi 80 a 90 mil millones de dólares mensuales inorgánicos para insuflar la economía. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, 120 meses consecutivos de crecimiento en la economía norteamericana. ¿Para qué ha servido eso? Control de la inflación, mayor empleo, mayores remesas de los que empleadores latinos hacia su país. Entonces, Estados Unidos está en pleno empleo porque su tasa de desempleo está por debajo de un 5%. Contra lo que hizo Europa, que Europa hizo todo lo contrario. En vez de aflojar, lo que hizo fue que restringió. Y todavía Europa está dando brinquitos sobre los charcos. Y no ha podido despegar. Claro, sí. Sí, realmente la situación de la deuda es sostenible, realmente no es... mucha gente leyó el Fondo Monetario y el Fondo Monetario, en todo lo que escribe el Fondo Monetario, lo único que advierte de la deuda es algo que es visible, lo vimos en el gráfico de crédito público. Realmente el crecimiento ha sido rápido de la deuda, pero no indica en ningún momento que no es sostenible, que no es manejable. Fíjate que el mismo documento dice que se puede acomodar con una reforma fiscal no muy profunda. Exactamente. Y es por eso que la gente lo compra. O sea, si no, no lo compraran. Sí, exactamente. Ahora que estamos hablando de esa parte, quizás en los minutos finales, hemos visto un asomo de inversiones en valores de renta variable, no muy abierto, pero ¿qué tanto nos falta para ese mercado? ¿Qué tanto? La gente habla tanto del mercado de valores de la República Dominicana, la bolsa de valores, pero realmente, ¿qué tanto nos falta para Tú dices de acciones. De acciones, sí. Bueno, yo creo que... Donde tú y yo pongamos los mismos 100 pesos partidos por la mitad, tú coges la mitad y yo la otra, y lo invertimos en una empresa. Mira, aquí pasó un evento con una compañía, Planeta Azul, por ejemplo, que
Sí. No es de bolsa de valores, pero lo que pasa con las Pero eso acciones... más nunca va a poder entrar a bolsa de valores, porque ya el nivel de desconfianza que se crea. No, pero lo que pasa con eso es el mensaje que ha mandado la lucha de accionistas. Sí. Señores, cuando tú abres una empresa, ya tú perdiste ahí la capacidad. Tú perdiste lo de único dueño. Exacto. Ya tú no eres único dueño, ni eres amo y señor de la Es una compañía. caja de cristal. Ya cuando tú abres una compañía al capital, puede suceder lo que pasó lo que está pasando en esa compañía puede suceder también en la bolsa. Accionistas que compran un porcentaje importante y pueden inducir a cambio en la administración. Entonces yo precisamente cuando salió ese tema, lo que dije, bueno, aquí se sepultó la idea de abrir compañía. Yo creo que abrir compañía aquí, después de este caso, va a ser muy difícil. Sí. Pero sin embargo, hay algunos instrumentos nuevos a través de inversiones vía fideicomisos. Sí, no, claro, eso sí, o sea, para fondos cerrados de inversión inmobiliaria, sí. Exacto. Pensé que tú te referías básicamente... A ambos. Sí, bueno, el tema de acciones para mí está sepultado. Aquí va a tener realmente que... vamos a ver qué pasa con este caso. Pero sí, realmente hay muchos fondos cerrados inmobiliarios, están las AFI, etcétera. O sea, el país está mejorando. Y hay mucha gente buena, inteligente y capaz metida en ese sector, tanto locales como internacionales. Yo creo que así como la banca en un momento tenía la mayor cantidad de personas con mucha capacidad, yo creo que mucho talento, el principal talento financiero, para mí está concentrado en el área de bolsa de valores ahora. Sí, mucha gente buena ahí. Sí, es cierto. Pero sin embargo, que una de las cosas que llama la atención, que la economía dominicana tiene familias y grupos muy poderosos que generan mucha confianza a los agentes financieros. Pero normalmente ellos son también los mismos agentes financieros. Y cómo esa misma familia que se ha mantenido a través de negocios que son muy estables en el tiempo, ¿por qué esos mismos negocios y esas mismas filas no se han abierto al mercado transparente de bolsa y de inversión de riesgo? Tú dices de emitir acciones. Sí, ellos. claro. No, pues es lo que hablamos. O sea, realmente aquí la filosofía es tú ser amo y señor de tu compañía. Sí. Cuando tú abres el capital, tú puedes tener problemas. Uno de los elementos ya en los segundos finales que ha sido exitoso en algunos países del mundo es que en vez de hacerlo así, tú le das acción a tus empleados y le creas un nivel de compromiso mucho más fuerte y la empresa es más productiva. Sí, pero ni a eso llegamos tampoco. Porque es que tú diluyes la propiedad y entonces ahí es muy difícil. Sí. Yo creo que eso puede llegar un día en el que es un reto que tenemos todavía en el país, de mejorar los niveles de competencia. Exacto. Porque también si tú tienes una economía donde tú tienes familias muy poderosas, pero que entonces con la competencia no tan desarrollada, entonces tú tienes un ambiente ya muy favorable para que todo sea muy cerrado. Bueno, todos los técnicos del canal fueran felices si le dijese a la administración un día, usted es dueño de 50 acciones de la compañía RNN. Entonces el tipo cuando entra recoge el papel, limpia las matas, le quita las hojas, va al baño, limpia los baños. O sea, el mensaje es que tú eres parte también del riesgo. Eres parte del riesgo, pero igual la puedes vender. También. Yo creo que si le dan una acción a ellos, de una vez se van es al probable, mercado o sea, de porque valores. eso pasa, ¿no? Sí, qué bueno. Muchísimas gracias, José Alfredo, por compartir este interesantísimo conversatorio sobre un tema tan interesante como el tema de la deuda, con unos elementos que normalmente no se manejan, pero esperamos que hayan sido muy útiles para que podamos seguirle dando seguimiento. Muchísimas gracias, José Alfredo. Gracias, Luna. Bien, ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre, que la pasen bien. Muy buenas, que el Señor les bendiga.